noches, mi nombre es John Anderson Ayala Cárdenas, soy estudiante de Psicología de 10º semestre de Niminuto. Mi ID es 468110 y hoy voy a expresar cómo sería un buen procedimiento para primeros auxilios psicológicos. Para esto expondré cuando tuve que realizarlos en una situación de un estado de crisis. La persona era líder mío del grupo de mi antigua práctica en el CAP, Centro de Acompañamiento de la Universidad Manizales, y era también practicante, pero tenía posición de líder sobre los otros practicantes, tenía un cargo de mando. Y un día, mientras yo estaba en una consulta con un usuario, pues esta persona se desestabilizó. Cuando yo bajé de la consulta, esta persona estaba gritando de forma que nunca hacía anteriormente. Era una persona que inclusive odiaba las palabras oeces y se estaba expresando de esta manera, así que estaba pues desinhibida y fuera de su personalidad habitual. Lo primero en esta situación, lastimosamente, fue generar una fuerza física sobre la persona. No es lo adecuado en este tipo de situaciones, pero la persona estaba tan desinhibida que inclusive estaba intentando tirarse por la ventana de un tercer piso. Así que lastimosamente tuve que primero ejercer mi fuerza física para retirarla del peligro de lanzarse por la ventana. De ahí lo primero es estabilizarla, ¿sí? Entonces me basé en la terapia racional emotiva de cognitivo-conductual de Albert Ellis, y como todos sus pensamientos irracionales de ese momento, ya que ella estaba cargada con mucha responsabilidad y eso fue lo que desató esta conducta, tenía que yo relacionarla con su persona real y con su conducta continua. Entonces lo primero fue estabilizarla en un plano natural. Cuando la retiré de la ventana, me concentré en que ella focalizara su energía en su propio cuerpo, ¿sí? Entonces primero hicimos un ejercicio de respiración. Ya ella seguía intentando pues insultar a nuestras compañeras, pero yo intentaba de que fijara su mirada en mí. Cuando ya por fin pude estabilizar su mirada, no su conducta, pues todavía estaba irascible, hicimos un ejercicio de respiración. Le dije que intentara sentir dentro de sí una parte de su cuerpo, en este caso su pecho, para que pudiera focalizar toda esa energía que estaba desatada. Entonces hicimos un ejercicio de respiración, le solicité que respirara durante 5 segundos, que alzara sus brazos para esto, para que sus pulmones qué pena, se pudieran expandir más de una buena manera y pudiera entrar más oxígeno a su cuerpo. Al entrar más oxígeno a su cuerpo, se oxigena también más el lóbulo frontal, que es el encargado de tomar las buenas decisiones, y en ese momento, al estar tan irritada, pues no estaba respirando bien, así que eso fue lo primero que hice. Hicimos un ejercicio de respiración durante 2 minutos continuos, pues no es necesario que sea tanto tiempo, pero esta persona lo necesitaba. Entonces ya después de que se centró en su cuerpo, pudimos centrarnos en la situación. Ya después pudimos tener una interacción en el que cuando estaba más tranquila, solo un poco, empecé a crear un ambiente no vulnerable para que se sintiera mejor. Retiré a mis compañeras de la sala y me quedé solo con ella mientras hacíamos el ejercicio de respiración y pasamos a hablar. La encasillé en su zona real, en espacio, temporalidad, lugar, perspectiva y tiempo. Después de esto, la persona empezó a reaccionar más a su conducta negativa, ya de forma culpable, lo cual tampoco es la intención, así que la reestructuré mediante la conversación para que entendiera que ella, con su posición de líder, no necesariamente tenía que direccionarla a un control total de nosotros y del CAP de la Universidad Manizales. Cuando la estabilicé en tiempo, la persona ya empezó a hacerme preguntas, que si su conducta había sido muy negativa. Esto debe dejarse para un posterior acercamiento con la persona. En el momento solo se trata de focalizarse en ella. Ya después, entonces empecé a indagar
por qué había sido esa reacción tan negativa, sin otra vez alterarla, haciéndole entender que el estado de calma es lo principal para que se pudiera estabilizar. Comentó que la situación se había dado por el ansia continua de control y perfección, y un aspecto ideológico del CAP y cómo debería llevarse y cómo no se estaba llevando. Pero este estaba fuera de su control, pues los otros practicantes realmente no éramos subordinados de esta persona solo controlaba, pero estaba excediéndose con su control, tomando una postura negativa frente a este. Entonces le hice entender que el control que estaba intentando ejercer en nosotros, primero, no era una intención puntual de ella, pues ella tampoco quería hacer exactamente todo con nosotros lo que ella quería. Ella quería que nosotros realizáramos algunas acciones como ella lo hacía. Entonces eso fue lo primero, hacerla entender que éramos unas personas externas a ella, aunque fuéramos compañeros, y que por esto manejábamos las cosas con unos tiempos y unas pautas diferentes. Cuando la persona pudo entender mediante el aspecto conversacional esto, pudo calmarse más y empezó a indagar de realmente por qué su aspecto de control está tan poderoso en su cuerpo. Entonces empezamos a indagar, obviamente es por un aspecto familiar, pues su madre ejerce un control sobre ella continuo en cada acción que hace, inclusive en cada palabra que dice. Por eso era tan reacia a las palabras oeces, pero justo en ese momento de desinhibición solo se podía expresar de esta forma. Entonces cuando pudimos hablar y entender la situación de que se excedía o se saturaba del tanto trabajo que tenía y a la vez del control, puedo entender que realmente estaba trabajando de más, pues estaba usando tiempo de más en sus labores del CAP. Entonces le hice entender que su aspecto de responsabilidad obviamente era muy positivo para ella y para nosotros como grupo, pero que al excederse en su propia capacidad solo estaba haciendo que ella se desgastara de forma muy continua para llegar a este punto. Pues intentarse tirar de la ventana es un límite muy alto que se llega. Entonces empecé a indagar si había tenido conductas suicidas anteriormente. Efectivamente fue así, inclusive prácticamente por la misma razón, un control excesivo por parte de su madre. Entonces le comenté que sería muy positivo para ella empezar y entablar un proceso terapéutico o continuar uno anterior que tuviera, focalizándose en el aspecto del control y cómo debe retirarlo de sí. Entonces después de entenderlo, volví a hacer el ejercicio de respiración, pues de nuevo se estaba alterando. Otra vez cuando se volvió a centrar en su cuerpo, qué pena, pudo entender la situación, pudo tranquilizarse. Como yo tenía cierto nivel de confianza con la persona, aunque no fuera tan alto, también pues usé el contacto físico para que se sintiera de forma más a gusto y cómoda en el momento. Fue un abrazo leve, no fue demasiado, pero le ayudó mucho y lo llenó de confort. Después empezamos entonces a ingresar a nuestras compañeras y a hacerle ver ya de forma grupal, que su reacción, aunque fuera negativa para ella, para nosotros, no necesariamente tenía que conllevar a que tuviéramos algún tipo de altercado en un futuro. Entonces se planteó que, aunque en ese momento ya se había estabilizado de forma natural gracias a mi ayuda, debía empezar un proceso que obviamente no podría ser llevado por mi parte ni por nuestras compañeras, pero que sí debía ser necesario para que ella en un futuro pudiera desempeñarse de forma plena en su labor como líder del grupo de practicantes del CAP. Esto sirvió mucho, pues la persona empezó su proceso terapéutico gracias a nuestras recomendaciones, e inclusive como todavía faltaba pues, la mitad del semestre para estar con esta persona, pudimos nosotros evidenciar que este momento de catarsis y de explosión le sirvió para no solo liberarse, sino entender realmente que era el momento de empezar un proceso terapéutico, un acompañamiento, pues su cuerpo, sus pensamientos y su estructura base necesitaban una reestructuración. Pues diciéndolo desde mi perspectiva, desde mi conocimiento cognitivo-conductual. Entonces ya ahí finalizando el momento, ya pude entablar de forma más directa todas estas ideas irracionales que Albert les plantea y como ella continuamente se las planteaba,
para poder ejercer una posición de control, como que todos deben ser como ella, como que todos deben hacer lo mismo que ella, como que el cierto nivel de perfección que ella piensa que tiene, todos debíamos también aplicarlo para que todo fuera de la forma más idónea, aunque sabemos que el ideal es falso. Cuando se planteó que el ideal que ella tenía estructurado en su mente era falso, pudimos ahora sí ya calmarla del todo, inclusive se hizo un acompañamiento puntual, una de nuestras compañeras junto con nosotros la llevó en su vehículo hasta su hogar, estuvimos pendientes de todo su estadio, hablamos con su madre también de forma leve, obviamente no entablando la conversación sobre sus problemas familiares y cómo su postura de control le hace daño, sino que como en este momento ya podría ejercer su postura de control para cuidarlas sin que fuera de forma excesiva. Excesiva, qué pena. Entonces, ¿por qué las ideas irracionales fueron fundamentales para que ella se estabilizara? No era para que ella entendiera puntualmente que estuviera mal, era para que entendiera que durante mucho tiempo, no solo con nosotros, sino anteriormente, tiene unas ideas de control muy fuertes, que realmente no son por parte de ella, sino por un adoctrinamiento que tuvo desde su hogar. Entonces esos serían los primeros auxilios psicológicos. Hay que centrarse en su cuerpo primeramente, pues está descontrolado, estaba respirando demasiado mal, con mucha fusividad. Obviamente ponerse al límite del riesgo en la ventana la hizo sobreexaltar de una manera más fuerte y hizo preocupar más a sus compañeras que no supieron manejar la situación en su momento, pero gracias a que yo pude retirarla todo de la ventana, todo empezó a mejorar. Ella al comienzo no fue muy asertiva ni tuvo muy buena escucha, pero mediante el ejercicio de respiración simple pudo estabilizarse. La respiración es muy importante, pues si no se oxigena de forma adecuada no va a poder desempeñarse bien. Entonces eso funcionó como base, las ideas irracionales para que despejara en ese momento su histeria y el entendimiento de que la conducta de control no es puntualmente propia, sino que funciona como base de un adoctrinamiento que viene desde hace muchos años y que necesita un proceso terapéutico para poder quitarse o desligarse de las ideas irracionales que por ejemplo plantea Albert Ellis. Idea irracional base. La postura de control excesivo no puede permear a los otros y el ideal de la perfección no es real, pues la perfección puede ser variante según cada perspectiva. Eso sería todo, muy buenas noches, muchas gracias por prestar atención y ojalá este tipo de información sobre una situación real que fue muy peligrosa pueda ayudarlos a entender y a comprender más cómo llevar de forma tranquila, porque aunque la persona esté alterada, lo primero es que tú no te alteres, lo primero es que tú entiendas que realmente lo que esa persona necesita es ayuda, que no puntualmente está buscando llamar la atención, sino que lo que está buscando es poder salir de sí misma, pues vive dentro de sí de forma constante. Muy buenas noches y que estén muy bien.